Señores, está con nosotros Julio César de la Rosa Tiburcio, el presidente de ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción. A propósito, entre otros temas, de la situación que se está dando con la Cámara de Cuentas, que evidentemente se va hacia un juicio político. Se produjeron algunos acontecimientos que la gente no tiene muchos detalles de qué fue lo que ocurrió. Tal vez Julio César sabe a qué se debió la visita de las procuradoras, cuando las procuradoras fueron a la Cámara de Cuentas, exactamente qué situación las llevó y qué cosas se plantearon allá. Bien, buenos días, Julio, Eury, doña Consuelo, José, María Elena y Pedro, y a toda la teleaudiencia, y Virgilio, ¿verdad? Que no lo veo por aquí. Bueno, viene en camino ya. Hay que empezar con lo que fue una promesa de una Cámara de Cuentas totalmente independiente, que a final de cuentas, pues nos damos cuentas que no es independiente y por eso no cuentas. A partir de que cuando el presidente de la República en aquella intervención literalmente le pidió la renuncia a los que integraban la Cámara de Cuentas entonces, lo que provocó que semanas después el Ministerio Público pues profanara el templo que representa en cualquier país el órgano que tiene la responsabilidad de fiscalizar el gasto, pero de fiscalizar el gasto a todas las instituciones que reciben fondos públicos, desde el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y por vía de consecuencia al propio Ministerio Público. Imaginemos, ¿no?, que el Ministerio Público esté siendo auditado por la Cámara de Cuentas y de repente el Ministerio Público, encabezado naturalmente por la Procuraduría General de la República, diga, bueno, es que ustedes se llevaron unos documentos que a nosotros nos entendemos que no deben estar en sus manos y vaya a buscarlo, para citar un ejemplo, y por ello nosotros rechazamos entonces lo que ocurrió. Pues esta Cámara de Cuentas, que se conforma a partir de la evaluación que hace la Cámara de Diputados, como lo establece la Constitución de la República, hace una preselección y la envía al Senado en 5 ternas para que de allí salga el Pleno de la Cámara de Cuentas compuesto por 5 miembros. Desde el principio había la idea de colocar allí como presidente a una persona que finalmente no fue escogida. Inclusive los senadores pretendían escoger de una terna a 2 miembros, cuando la Constitución habla de ternas, o sea, que deben ser de las 5. Finalmente, pues es escogida esta Cámara de Cuentas, compuesta por 3 mujeres y 2 hombres, siendo el más joven escogido como presidente, lo que ha puesto en evidencia que no estaba en capacidad de dirigir un órgano colegiado como es la Cámara de Cuentas, que si bien la ley 1004 establece que debe ser removido o debe ser escogido el presidente cada 2 años, probablemente esto pudo haber sido parte de lo que en principio provocó esta diferencia. Ahora, ¿qué ocurre? Desde que se instala este pleno de la Cámara de Cuentas, comienza una discusión de la cual nosotros fuimos testigos de excepción sobre las auditorías que había hecho la anterior Cámara de Cuentas y que algunos ya venían señalando de que éstas habían sido maquilladas. Esto creó una situación de ingobernabilidad porque algunos entendían que ese era un trabajo ya realizado y que debía tener una salida. Posteriormente se inician estas diferencias y va estableciendo una reducción en el ritmo de trabajo de la Cámara de Cuentas. Y por ello se puede prácticamente, sin temor a equivocarnos, establecer de que de las pocas auditorías que ha dado la actual Cámara de Cuentas, probablemente su costo global estaría rondando los 30 millones de pesos, a partir del presupuesto que ejecuta y el resultado que ha presentado. ¿Qué se ha producido actualmente?
La Cámara de Cuentas establece un plan anual de auditorías todos los años. Para el año 2021 había seleccionado 61 instituciones a ser auditadas. El 2021, en 61. el 2021. Sí. En el 2022, cerca de 112 instituciones a ser auditadas, de las cuales los resultados no se han podido verificar. Pero para aterrizar en este año, para este año, el plan anual de auditoría, y esto debe saberlo el pueblo, se establecieron 79 auditorías. O sea, la Cámara de Cuentas, con el presupuesto que maneja de cerca de 1.000 millones de pesos, escogió 79 instituciones para auditar, pero ninguna de esas instituciones son las que manejan el 75% del presupuesto. Educación, Salud Pública, Ministerio de Defensa y Obras Públicas. De esas 79 hay 28 gobiernos locales. ¿Cuáles son los gobiernos locales? Los ayuntamientos y la junta de distrito. Inclusive algunas juntas que te manejan $1 millón de pesos al mes. ¿Y cuál es el criterio entonces para dejar fuera las instituciones que manejan la mayor cantidad del Una buena del pregunta que pudieran ellos. Digo yo pensando, no, ¿tiene que haber alguna explicación? Ninguno, no hay ningún criterio. Estamos hablando que de esas 79... Las instituciones que manejan el presupuesto están fuera de auditoría. Que no están en el fuera, 75%. Perdón, doctor, fuera todas. todas. Esa que usted mencionó. Claro, están fuera. Educación que es la principal. Que la principal es la que más escándalo genera. De 79 hay 28 los gobiernos locales. O sea, de 79... De 79 a 28. Que manejan 3 pesos. De ONG, que maneja mucho, hay 2. Del Poder Legislativo, que está el Senado y la Cámara de Diputados, no están. Del Poder Judicial tampoco están, porque hay otras entidades. Si el presupuesto no se está auditando, realmente. Sin lugar a dudas. La gran ejecución del presupuesto está sin auditoría. Pero lo lindo viene ahora. Sí. De ese cronograma de 79 auditorías, se escogen para el primer trimestre 12 auditorías. Liga Municipal Dominicana, Alcaldía de La Vega, Alcaldía de Baní, Ministerio de Economía y la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que nosotros habíamos solicitado porque esta, desde el 2020, ha ejecutado el ministro del Ministerio de Energía y Minas, pues ha ejecutado de la CDE, aprobado por el Congreso, a la CDE, cerca de 152 mil millones de pesos, de los cuales no hay ningún dato, porque el portal de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que todos los meses colgaba la ejecución presupuestaria, pues no está funcionando. Le hemos requerido informaciones y tampoco la ha dado. Y le solicitamos a la Cámara de Cuentas esta auditoría y la incluyó en el cronograma de auditoría del 2023. Pues de esas 12 instituciones que debieron iniciarse el proceso de auditoría para el primer trimestre, hay 5 credenciales de auditores en el despacho del presidente, que la que menos tiempo tiene sin ser despachada tiene 50 días y la que más tiempo tiene 95 días. ¿Qué significa esto? La dirección de auditoría hace la evaluación de las entidades que van a ser auditadas, selecciona a los auditores a partir de la entidad que se va a auditar. Bueno, la CDE te manejó 52 mil millones al año, vamos a mandar 5 auditores o 10. El Ayuntamiento de La Vega, vamos a mandar 2. Pues esas credenciales debe tramitarla el presidente, que no es como él dijo, que se siente un preso de confianza o que a veces toma acciones contrarias a la ley por obedecer al pleno. No, es que hay una serie de diligencias que deben ser tramitadas por el presidente del pleno, y no tramitó esas 5 credenciales, y por ello, de esas 12 auditorías programadas para el primer trimestre, no se ha iniciado ni una. Y ya vamos en el segundo trimestre y no se ha iniciado la que correspondía a eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacer? O sea, estamos avanzando. En la medida que se profundiza sobre la Cámara de Cuentas, se van encontrando cada vez más elementos. ¿Qué hacer? No, pero ese no es. Que hay más todavía. No termina.
Oye, Es ¿qué que el hacer? Es un presidente- libro de Lenin. Es que el Lenin presidente, escribió qué hacer. el presidente de la Cámara de Cuentas, que algunos han sugerido de que el problema es por la ley. No. El presidente de la Cámara de Cuentas es que convoca al Pleno y es quien hace la agenda. Tiene autoridad. El reglamento interno establece que el Pleno debe reunirse de manera ordinaria mínimo 2 veces por semana y extraordinaria cuantas veces sea necesario. Estamos en el mes 5 y el Pleno se ha reunido 5 veces, cuando han debido por lo menos haberse producido 40 sesiones ordinarias. Ante la ¿Cuánto situ- han hecho? Ante la, 5. ante la situación que se está dando, Mucho gusto. hay algunos que son partidarios de que el juicio lo destituya a todos. Todos. Y hay otros que entienden que debe hacerse caso por caso. Por ejemplo, me decía el diputado Rubén Maldonado que él entiende que sería una injusticia arrasar con todo. Que, la posición de ustedes, ¿cuál es, de Adolfo? Bueno, en principio, Como las monjas. en a principio, ¿Eh? todas, a todas. en principio No, no es a ti nosotros que te están preguntando. depositamos. Y si esas damas no han hecho nada, ¿por qué hay que...? No, a todas como la y mujer. mira, ¿por en qué? principio, ¿Por qué hay que castigarla? nosotros depositamos Ahí no ha hecho nada a nadie. la semana pasada una petición ciudadana ante la Cámara de Diputados para que inicie el proceso de investigación tendente a juicio político ante el Senado. Y este proceso de investigación, evidentemente, que debe comprender el interrogatorio a todos los miembros y, sobre todo, que le solicite la bitácora a cada uno de los miembros porque tienen funciones asignadas. Y, sobre todo, que soliciten los audios de los plenos para que entonces sepan que ¿Y era... habrá? ¿Usted cree que Sí, habrá? no, y la secretaria tiene que resguardarlo. Y también las actas inextensas, porque Me gustaría funcionan ver dos eso. actas, una inextensa Me gustaría verlo. y otra reducida, resumida. En resumida cuenta, doctor. Entonces, César, ¿qué ocurre? Que en este proceso de investigación, cada miembro va a aportar lo que tiene. Ahora, el conocimiento que nosotros tenemos es que, y la información que tenemos a manos y que hemos depositado en manos de la Cámara de Diputados es que esa observación que se le hace al presidente la hacen las 3 miembros de que, mire, nosotros como encargados de la Dirección de Auditoría le hemos tramitado que coloque en agenda el conocimiento de los informes finales de estas auditorías que están terminadas, pero también que coloque en agenda el conocimiento de los informes que se le deben remitir a los entes auditados para que hagan las réplicas. O sea, hay miembros de la Cámara de Cuentas que tienen esa bitácora, o sea, que tienen el cronograma de lo que hacen a partir de las atribuciones que le confiere la ley y el órgano y el reglamento interno. Por ello, la Cámara de Diputados puede realizar su investigación y puede sacar sus conclusiones de que el que no tenga responsabilidad o de quien haya cumplido con su labor, con la tarea asignada, pues no tenga por qué ser sancionado. Ahora, de lo que nosotros estamos seguros es que la Cámara de Cuentas debe dársele el trato que establece la Constitución de la República al establecer la figura del juicio político para cuando un funcionario electo o un funcionario designado para un periodo determinado, como es el caso, pues se ponga en marcha. Tuvimos que esperar 50 años después del juicio político a Manolín Jiménez para precisamente tener que enjuiciar políticamente a la Cámara de Cuentas por diferencias menos. La otra Cámara. La otra aquella Cámara de Cuentas por diferencia menos. Una discusión del salario fue. No, y que metieron en una funda los nombres de los de las direcciones que introdujeron en un restaurante que ya desapareció los nombres de cada entidad, dirección de auditoría financiera. Entonces el que lo sacaba, ese iba a nombrar Su gente ahí. ¿Qué ocurrió? Esto ha pasado ahora. Mira, Pues yo vi que nada más era discutiendo los el salario. Oiga lo que pasa. ¿Cómo fue?
La Cámara de Cuentas tiene 20 direcciones. Pero el presidente no estuvo de acuerdo con eso. El presidente de la Cámara de esos momentos no estuvo de acuerdo con eso. Él se excluyó y no participó. Él no participó. O sea, él observó. Terrero no participó, ¿eh? No, él iba a ser garante de darle cumplimiento a lo que saliera de ahí. Entonces, mire. Ay, pues yo creo que eran los cuartos que habían. No, mire, doña Consuelo, nombramiento de la gente. ¿qué ocurre? Y eso es parte del conflicto. Ay, Dios. Cuando la Cámara de Cuentas tiene varias direcciones, dirección de informática, financiera, de auditoría, en fin. Lo que se estila en los órganos colegiados es que se le dé participación a todos los miembros, recomendando a una persona para esa posición. Pues el presidente entendía que eso no era atribución del Pleno y no tenía que repartir, y empezó a designar a todos los directores, y ahí comienza el primer conflicto. Ahí comienza el conflicto. Julio César, o sea, hay posibilidades reales tantos años de que en vez de ser a toda la Cámara completa sea solo el presidente. O sea, podría darse eso. Ya eso es tarea de los diputados. O sea, pero ellos tienen potestad de hacerlo así. Claro, ellos son fiscales, ellos actúan como fiscales. Aprovechar esta participación tuya. Esta semana hay un caso importante que tiene que definirse. Porque tú recuerdas que la tercera sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo dejó para el 19 la decisión sobre el caso Odebrecht, la apelación del caso Odebrecht, que está Ángel Rondón condenado por soborno sin sobornado. Del carajo. Y está Víctor Díaz Rúa condenado no por soborno, a suelto de soborno. Porque ¿Por qué lo de Víctor él lo llevaron acusado de soborno está suelto por el tema del soborno, sino porque hubo incoherencia en una declaración de él, que no se sabe pero que hubo una incoherencia, y entonces lo de él le retuvieron enriquecimiento ilícito, pero no relacionado con Odebrecht. Entonces, qué tierno. Pero el caso era de Odebrecht. El caso era de Odebrecht. Sí, pero no era con Odebrecht, pero el que lo de él no es con Odebrecht, que lo demuestre de otra parte, pero que se sabe que de ahí no es. Pero el caso era de Odebrecht, pero esos cuartos son de Odebrecht. No son de Odebrecht, pero no importa. Es una decisión importante. Pero hay que condenar. El caso es que respire. Y entonces don Ángel Ángel Rondón, él es un sobornador. No hay sobornado. No hay un solo sobornado. No hay cadáver, no hay cadáver. Un homicidio sin cadáver. Un homicidio sin cadáver. Dios mío, pero eso es jurisprudencia. Recuerden que cuando se produce este evento, que movilizó a toda la región, llegando la República Dominicana también a tocar parte de ello, cuando los Estados Unidos informan que dentro de un proceso de negociación con varias empresas brasileñas, dentro de lo que es una dinámica que ellos le dicen, mira, dinos la verdad, si tú algún día has sobornado, pues que haga una lista. Y apareció la República Dominicana. Se inicia un proceso que nosotros, pues, cuando estalla la crisis en toda la región, pues nosotros respaldamos que todos los responsables de la comisión de actos de corrupción vinculados a Odebrecht sean pues investigados y posteriormente sometidos a la justicia. Sin embargo, la acción que se tomó entonces, pues no la vimos como objetiva, porque comenzaron a aparecer una serie de personas, algunas de ellas que habían estado en los poderes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y fueron incluidos cuando en esa gestión no se conocieron pues contratos de Odebrecht. Se hizo todo una parafernalia, se apresaron, se buscaron, en fin. Y el tiempo se encargó de ir poniendo la cosa en su lugar, donde el juez de la instrucción especial que conoció de este caso, pues le varió la medida en un momento que así correspondía en el caso de Víctor Díaz y de Ángel Rondón, pero la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que presidía la hoy Procuradora General de la República, pues le varió la medida al grueso y lo hizo de una forma muy peculiar, diciéndole al Ministerio Público, si con esto es que ustedes piensan hacer un caso, no olvídense de ello. No hay caso. Pues eso le costó a la Procuradora General de la República de hoy, juez, presidenta de la Sala Penal,
aquella desconsideración situación de la que fue objeto. De la que fue objeto y que todos rechazamos. Pero le fue bien porque hoy es procuradora. Puede ser que también por el mismo motivo. Es Digo probable. yo. Entonces, ¿qué Digo ocurre? yo, me parece, no sé. Que desde el principio nosotros señalamos que lucha contra la corrupción no es darle respuesta a los que piden cabezas, que piden sangre. Sí. Si queremos una lucha contra la corrupción, debemos procurar Una pregunta. sentencias que puedan servir Sí, don de Julio. ejemplo Una para el pregunta. futuro. Sí, don Una Julio, pero pregunta, lo que Ocho. pasa es que aquí había, don Julio, lo que Don pasa César. es que aquí, bueno, no, Julio César, don sí. Julio César, sí, para poder identificar las dos cosas, los dos personas que se llaman igual, los dos Julio, discúlpeme. Julio César, pero algo había que hacer, digo yo, usted puede tener razón diciendo, bueno, el asunto no es buscar cabeza, ahora No es que le sirva el sombrero. es que había un lastre Que había que meter a y cualquiera. había, de alguna forma, había que hacer justicia. Ajá. Había que En buscar, algún había lugar. que buscar Así un había que culpable. hacer Porque justicia. estaba más que demostrado, porque Seguro. ya desbordaba. ¿Te creas? Ya cuando la corrupción era guardaespaldas, ya había que buscar alguna forma. Está Ya ha bien. cambiado. Sí, O sea, cualquier la cosa. corrupción era guardaespaldas. ya. Cualquier cosa que respire. Pero precisamente. Carajo. si me- Así es que se hace Bueno, justicia. ahora escuchamos a Había Julio que César. buscar Sí. cualquier vaina que respire. Ahora escuchamos. No, mira, Virgilio. Metela ahí. Así que se Virgilio, hace justicia. eso le hace Está bien. más daño Pero que claro, bien a hoy- la lucha contra la Mucho corrupción. más. Sí. ¿Por Pero qué? claro, Porque al no poder Concho. construir un caso que se Carajo. pueda sostener es que doña Miriam tenía en los razón. tribunales, pues al momento de producirse el desenlace esperado, Ya. Sí. pues se cae todo. la gente va perdiendo la fe En la la justicia, justicia. y ahí aumenta la percepción de impunidad y por eso la República Dominicana no desciende de 32 puntos Un segundo. en el ranking de transparencia internacional. Mire, no voy a Bueno. mencionar el nombre del abogado, pero es una persona que colabora con nosotros mucho, por si meto la pata, y también colabora conmigo en mi programa. Muy preparado. Ya te lo digo, Él oye, dice, ya estate tranquilo. Yo sé Estate que... tranquilo que tú llegaste tarde. Exacto. Para no sacar. Sí, directora de recursos Fue humanos. con la lluvia, doña Consuelo. Él me explica, y nos ha explicado, que la delación privilegiada, la cuestión, el hecho. Delación premiada. Premiada, delación premiada. No existe en el No existe y no se puede hacer con personas que tienen una acusación muy grave encima. O sea, pongamos el caso del señor Mimilo, que es una persona que está involucrada hasta aquí. Para puse el señor Mimilo porque no se me ocurre otro, pero porque puse el él- señor Mimilo. Exacto, lo he puesto O el de mismo ejemplo. doctor Ángel Locuar. Sí, pero que son gente, no, porque Ángel no trasladó dinero. Ángel hizo su negocio Pero él aparte. defendió toda ¿De esa acuerdo? vaina antes de y después terminó como No, acusado. pero él se y después se Él- despatilló él y traicionó a es todo el abogado mundo. Y él no formó. Él No, él formó no- parte, porque no- tiene una acusación como parte él de no formó- estructura. Espérate, Él no no, formó- pero él no de formó- él. Pero de él. El Y que dice- aquí llamó él 14 veces Espérate. y acusando al El que Ministerio dice Público. que lo Espérate, organizó todo Pedro. fue Mimilo. Mimilo el que Mimilo dice es el Y que él le dio la fuerza así no. jurídica. No, porque Pero no, él Pedro, él Pedro, es él otra cosa, él tú eres muy él no inteligente. trabajó con Mimilo para nada. Él no trabajó con Mimilo. Ah, no- él fue aparte. Eso Sí, no- es no, verdad. es que son Él tres es- frentes. Él no es lo tiene que de ver él. nada con Mimilo. Es que son tres Pero en el frentes, casito él este tenía Bueno, una pero no, eso no, es no, otra Pero cosa. fue el que se lo dijo a Jenny Pero allá. espérate, No fui yo. Pedro, para que no me confunda. Es verdad. Sí, sí. Me está metiendo un incidental que no va. Ok. Y escúchame. Entonces, lo que me dice ese abogado, muy experto, es que esas personas que están tan involucradas, como el caso de este señor, don Mimilo, aunque no existe la figura de la delación premiada, pero no pueden ser Es que extraídos un del autor caso. principal no puede ser. No puede ser, sacado de un no caso puede y que ser delator, un autor por principal. delator, por delatar, no puede ser extraído. Y que yo lo organicé todo, pues yo me voy a salir de esto. Exacto, No, ya no, yo no, digo. no, yo le voy- Eso es verdad. O sea, él dice, no lo pueden sacar del caso. Sí, eso es así, porque eso corta o cierra el Tiene asunto. tanta razón ese abogado Cállate, que todos estos tú ves, delatores premiados premiados. que figuran en la solicitud de medida de coerción, Sí, en donde ellos admiten una participación, cualquiera de nosotros, y digo cualquiera de nosotros para no decir que una organización como la que yo Como Adolfo, represento, claro. en cualquier momento del procedimiento, si esa persona quedan excluidas, nosotros
nos vamos a constituir en actores civiles contra todo aquel que admitió participar de un entramado de corrupción y que por colaborar con el Ministerio Público ha recibido un principio de oportunidad. Sí. Eso no nos ata a nosotros. Eso es una cosa totalmente independiente, como hemos estado también abogando por la identidad del dueño de la casita. Bueno. Entonces, respecto a eso. Pedro sabe quién es. Sí, deja eso así. Ok, miren. Déjame eso así. Pero tú sabes quién es. Para responder la pregunta de Julio. Porque lo de la casita es algo que se supone. Eso son suposiciones y daños. Entonces, había una casita muy bonita en la Julio César sigue hablando después. Doña Consuelo. Había una casita. Usted va a un parque infantil y hay 1000 casitas. Una casita en Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Y terminando con Virgilio. Mira, Virgilio. Sí. Para poder tener decisiones. Se quiere mencionar a uno que no es por una casita que tiene, ¿no? Eso es lo que se quiere mencionar. Es que hay un plan. Bueno, adelante. Si queremos que la lucha contra la corrupción pueda servir como referente en el futuro, debemos procurar sentencias firmes. Sí, claro. Y que esto pueda servirle de ejemplo a los que están. Y a partir de ello, nosotros entendemos que el caso de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, va a correr la misma suerte que corrió o que ocurrió con los que fueron imputados y que fueron absueltos. Y va a ocurrir con los que estuvieron en los supertucanos, los que estuvieron en los Tres Brazos, porque ninguno de estos expedientes están debidamente sustentados para que un juez de fondo pueda, pues, aplicar una sanción que sirva de ejemplo para el futuro. Y esto no se puede ver como un fracaso de la demanda ciudadana de que se combata la corrupción, sino que el Ministerio Público debe crear las bases para cuando presente un caso, por lo menos simule lo que hace o se fije en lo que hacen los Estados Unidos, que no te apresuran los casos, no dan respuesta al morbo que demanda cabeza, sino que cuando te presenta un caso lo hace con la consistencia correspondiente, porque la delación premiada no se vale por sí misma, no se basta por sí misma. ¿Oyeron? Porque recordemos que debe ir a un contradictorio. Claro. Y a partir de esa delación premiada que iban a recibir de parte, o la colaboración de parte de Odebrecht, pues vimos en el juicio de fondo que lo que vinieron a hacer sus aportes dijeron, bueno, yo escuché, yo no estaba ahí, yo no vi. Sí. En consecuencia, usted no puede decir de que usted me entregó si usted no tiene cómo demostrar cómo te lo entregué, para qué te lo entregué. Así mismo. Entonces, por ello, estos expedientes, mientras se sigan construyendo con esas debilidades, pues vamos a tener que como resultado la absolución, porque como bien se señala en el caso, por ejemplo, de Víctor Díaz Rúa, que lo relacionan a una omisión en una declaración jurada de patrimonio, pues yo les garantizo que actualmente hay ministros y directores de entidades que han omitido que han omitido deudas, o sea, pasivos en su declaración jurada de patrimonio, pero también que es un caso que en los próximos días nosotros vamos a encaminar por una situación muy parecida. Gracias, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana pero hemos avanzado contra la corrupción, ADOCO. Cambio fuera.